bienvenidos. El día de hoy nos encontramos en una pequeña entrevista con el profesor Pablo César Paz. Él es comunicador social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, especialista en docencia para la educación superior de la Universidad de Santiago de Cali, con un magíster en comunicación digital de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y actualmente se desempeña como director de programa de la comunicación social y periodismo de Uniconfa Cauca. Profesor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por esta invitación. Profesor, el tema que nos congrega hoy, en este caso, tiene que ver con la comunicación digital, precisamente con el tema de medios digitales, ¿sí? Para empezar a enfocarnos un poco del tema, para Pablo Paz, ¿qué son los medios digitales? Los medios digitales son estos medios que se trasladaron al código binario, en donde ya su información se empieza a manejar desde el código binario y donde todo, pues, las posibilidades de narración, de construcción, se basan en lo digital, en el 1 y en el 0 y en toda esta cuestión digital. Entonces, los medios digitales son los que algunos han nacido en lo digital y otros que han sido medios tradicionales han trascendido hacia lo digital. Entonces, esa posibilidad que ha generado las tecnologías, ya no hablamos de nuevas tecnologías porque cada rato son nuevas las tecnologías que estamos viviendo, de digitalizar la información, y muchas de las dinámicas del ser humano trascienden hacia lo digital. Esa sería como una definición. No puedo darte un concepto claro definido porque pues, son muchas las definiciones y enfoques que tienen diferentes investigadores, por ejemplo Manuel Castells, etcétera, que tienen acerca de la comunicación digital, pero más o menos es esa situación. Correcto. Bueno, de los muchos estilos de proyectos que hay para medios digitales, porque podemos hablar de páginas web, podemos hablar de blogs, podemos hablar de emisoras en línea, programas de televisión en línea precisamente, ¿cuáles están encabezando en función de la comunicación en diferentes, ¿cómo decirlo?, diferentes escenarios? ¿Sí me puedo entender? ¿Cuáles son los tipos de proyectos que más se están desarrollando actualmente? ¿En qué ámbitos? En el ámbito de... Hablemos del ámbito periodístico inicialmente. Periodístico, tradicional, que ha trascendido a lo digital, o medios que han nacido en lo digital. Porque, por ejemplo, podríamos hablar del caso del diario El Tiempo, que es un medio tradicional que tiene su versión impresa y que necesariamente tuvo que, digamos, trascender a lo digital. Y es una buena experiencia. Cada vez ellos han logrado muchas de las características del periodismo digital, como hablábamos ahora en la intervención, la interactividad con el usuario, la multimedialidad. El Tiempo es un ejemplo de un periódico tradicional. Nació en lo tradicional, nació en el periodismo tradicional, y por las dinámicas de la sociedad tuvo que trascender, no trascender, sino trasladar, pues, encajar en lo digital. Ese es un ejemplo. El diario El País de Cali ha ganado premios y es muy fuerte en la cuestión multimedial. El País de Cali, los invito a que ingresen. Historias muy interesantes de la ciudad de Cali a partir de la multimedia, y les ha ido muy bien. Eso en cuanto a los medios tradicionales. El Espectador, por ejemplo, maneja no solamente en su versión impresa la infografía, que ya se puede empezar a considerar, algunos lo consideran como un nuevo género, también lo maneja muy bien la infografía digital. Eso en cuanto a los medios digitales. Por ejemplo, Caracol Televisión, ahora ustedes no sé si se han dado cuenta que creó una página exclusivamente para que la gente vea contenidos o observe contenidos incluso viejísimos. Lo que hablamos ahora es una característica de la memoria. Tú puedes ver telenovelas de hace muchos años y ahí están, se las han subido mediante un videocast y las puedes observar. Eso en cuanto a los medios tradicionales, porque si hablamos de medios nacidos digitales, hay experiencias espectaculares de periodismo alternativo, por ejemplo, verdadabierta.com. Verdadabierta.com fue creada por María Teresa Ronderos y otro grupo de periodistas como una opción de manejo de la información diferente y más contextualizada de lo que pasó en la época del paramilitarismo en Colombia. En los medios de comunicación se mostraba, los medios de comunicación tradicionales siempre se mostraba la noticia de una forma muy rápida y con poca profundidad.
Ella, esta periodista, Teresa Ronderos, y otro grupo de periodistas hicieron la tarea de crear un medio alternativo donde se muestre la verdadera realidad de lo que pasó en el país. Entonces ya las víctimas empiezan a contar la realidad. Y es una página muy interesante donde vas a encontrar información de contexto con mucha profundidad, multimedia, sonido, en fin. Y otro caso muy importante es La Silla Vacía.com, que nació digital. Y es también una apuesta muy interesante a la información política alterna de la que manejan los medios tradicionales. La Silla Vacía también es un emprendimiento de una joven, no recuerdo el nombre, Juanita Samper, no me acuerdo, es una persona joven, como cualquiera de ustedes. Ella se ganó un premio a nivel internacional y la becaron y creó esta opción de la información política en Colombia, muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver en el diario El Tiempo, en El Espectador, en el diario El País, bueno, no sé, los diarios que hay aquí, y es otra mirada diferente de la política, un poco más crítica, más reflexiva. Hay otras experiencias muy interesantes también de periodismo alternativo, de manejo de comunicación digital alternativa de información, que es Agenda Pinocho, por ejemplo. No sé si ustedes conocen esa experiencia, para que ingresen a Google y busquen Agenda Pinocho. Es la noticia que no es noticia, creo que se les drogan de ellos. Son unos jóvenes de Medellín que sacan en la Agenda Pinocho unas noticias que no tienen, de hecho no son trascendentes, pero ahí están, tienen muchos seguidores, la gente va y los visita. Esas son las posibilidades que nos está brindando ahora el ciberperiodismo, otras alternativas de contar historias. Ok. Pues por ejemplo en ese caso, cuando mencionaba la página del Tiempo, periódicos escritos, se hablaba por ejemplo hace un momento pues, en la conferencia de transmedialidad, que es la integración de varios medios también en los que el usuario puede encontrar esa información y complementarla de cierta manera, ¿verdad? Ahorita la transmedialidad es un concepto que también está en construcción y perfeccionamiento. Algunas personas hablan que la transmedialidad es contar una historia con diferentes formatos. Entonces tú, por ejemplo, ahorita ustedes están haciendo el cubrimiento desde varios equipos y en un formato audiovisual, de imagen, etc. Pero esta historia tú también, o esto, ahorita no sé si ustedes van a armar una multimedia o van a simplemente a subir un videocast y listo, es una forma de contar. Pero de esto, si alguien quiere aquí que sea un experto en animación, puede crear una animación de esto, o sea, convertirnos a nosotros en avatars, muñequitos, y contar esta misma historia. Otra persona quiere hacer de esto un texto escrito, una crónica, o un libro, o una película, un documental. Entonces, esa es una visión también de transmedia, que de pronto pues, también como yo dije ahora en la conferencia, estamos en un proceso de construcción epistemológica y semántica de este cuento de si el periodismo. Imagínense cuántos años llevamos nosotros interpretando el periodismo tradicional, que lleva años y años y todavía encontramos muchas cosas. Ahora, esta dinámica que es tan nueva, estamos apenas iniciando. Entonces, las medidas es esa posibilidad de que tú cuentes algo desde diferentes formatos, digamos. ¿Sí? Creo que de pronto sería mi enfoque. Bien. Hablemos de herramientas. Es importante que, dependiendo del manejo que se le den, se pueden lograr diferentes tipos de proyectos. ¿Sí? Eso pues lo leímos y lo vimos, digamos, entrando pues en nuestra indagación a tu blog, donde pues encontramos, por ejemplo, una serie de entrevistas, un par de entrevistas a unas personas que exponían ese tema. ¿Sí? Entonces, la pregunta es en este caso, ¿qué herramientas utilizas y hacia qué tipo de contenidos digitales y qué contenidos digitales orientas esas herramientas? Herramientas de registro, para registrar alguna entrevista o algo, herramientas de registro de algún hecho. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, el uso del celular. Por eso yo hablaba ahora de las posibilidades que nos brinda estas herramientas digitales como el celular. Ahora usted en un iPhone o un Samsung Xperia, o sea, esos Samsung que en este momento los compañeros están trabajando, es una herramienta donde tú captas audio, video, en fin. Entonces, yo tenía un celular mejor, ahora tengo un celular un poquito más
bueno, no regista también, porque no tiene los píxeles que quieran, pero para mí, por ejemplo, es un ejercicio básico. Yo les contaba ahora de un profesor de fotografía, Juan Carlos León, el tipo ha sido muy premiado en el Cauca y a nivel nacional, incluso en algunos libros de publicidad lo citan, Juan Carlos León, y él anda con un iPhone. Los registros que ha hecho fotográficos han sido excelentes. Entonces ahora, por ejemplo, antes el periodista tenía que andar con un fotógrafo y tenía que andar con el camarógrafo, ¿no se acuerdan? Y el camarógrafo con la super. Ahora igual, es igual, pero ahora uno como periodista perfectamente puedes ir con tu celular y usarlo para muchas actividades. Eso es lo que yo he usado, digamos, en mis dinámicas, porque también fui director de una revista que se llama Acompañante 3.0, donde también básicamente lo teníamos todo. Con unos buenos celulares lo registrábamos, obviamente pasando por un proceso de edición y de mejora con Photoshop, con otras herramientas que nos brindan los software, ¿no? Especializados, que también o falsean la realidad o te ayudan a mejorarla. Ok. Como para terminar, revisando algunos datos, encontramos, por ejemplo, que en materia de uso publicitario, informativo, periodístico, ¿cierto? Encontramos que hay un top de países que utilizan medios digitales, ¿sí? Por ejemplo, entre esos top estaba Estados Unidos, estaba Gran Bretaña, estaba Japón, estaba España, estaba así. Sin embargo, pues, digamos, de este lado de este círculo latinoamericano, no alcanzamos a ver ahí, digamos, uno que estuviera como llegando a ese punto, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué crees que hace falta, particularmente en Colombia, para que haya un avance significativo en ese sentido? ¿La publicidad para mantener un medio digital? ¿Es esa la pregunta? ¿Qué hace falta en Colombia para que haya un mejor empleo de los medios digitales, digámoslo así, para que se utilicen de una mejor manera y podamos llegar a utilizarlos de diferentes formas, ¿sí? Es decir, la comunicación, como sabemos, no solo la periodística, sino que comunicación informativa, comunicación asertiva, claro. Entonces... En Colombia, en nuestro contexto latinoamericano, existe un fenómeno social que se llama la brecha digital y la brecha social. Aquí todavía nosotros tenemos que lidiar con eso. En el caso particular del Cauca, pues ustedes saben que la accesibilidad a las tecnologías es difícil, hay mucha montaña, etc. Entonces, digamos que hay autores o investigadores que hablan de que lo digital a veces es elitista, digamos, porque le llega a algunas personas que tienen ciertas herramientas de acceso. Y Colombia, a pesar de algunos esfuerzos que está haciendo el Ministerio de las Tecnologías, el MINTIC, donde está yendo a los colegios pues, a regalar tabletas y todo eso, y está haciendo un esfuerzo también de conectar a estos municipios y departamentos, está llegando incluso con fibra óptica. Eso es un esfuerzo muy grande. Nosotros, en nuestro contexto latinoamericano, tenemos que lidiar con ese tipo de situaciones todavía, de accesibilidad a la red, de accesibilidad a las tecnologías. En otros países están volando, pues, entre comillas, en esta cuestión digital. Corea del Sur es el país mejor conectado y con la navegación más rápida del planeta. Algunos países de Europa también, nosotros tenemos una navegación perversa. Y pues vivimos contentos porque es nuestra visión y nuestro contexto y creemos que cuando estamos navegando está bien. Y ustedes se han dado cuenta de todos los problemas que hay con estas empresas que no prestan un buen servicio. Esa es una situación que de pronto aquí de alguna forma genera cierta complejidad en el acceso a lo digital. Lo otro es la alfabetización digital, que es importante. Ahora se habla de literacia digital, donde muchas personas, usuarios, ciudadanos necesitan que se les enseñe a usar lo digital. Ahora ya se habla de nativos digitales, son jóvenes como ustedes que ya vienen con el chip digital, pero existimos otras personas. Yo soy inmigrante digital. Prensky, un investigador norteamericano, habla de nativos digitales e inmigrantes digitales. Los nativos son ustedes jóvenes y los inmigrantes son gente que venimos de lo analógico y estamos transitando a lo digital. Entonces también se requiere de esa parte. Ahora, yo les puedo compartir después una infografía muy interesante que aún no alcancé a presentar en la ponencia por el tiempo, donde se demuestra que a nivel mundial los medios tradicionales están todavía por encima de lo digital. Parecen mentiras, pero es así. O sea, digamos que un 40% de consumo en lo tradicional
y un 30 y algo por ciento en lo digital. O sea que la lucha todavía sigue. Por eso es que estos temas son tan importantes y seguimos trabajando. Entonces los comparto esa infografía muy interesante realizada por una empresa privada de relaciones públicas donde se demuestra todo eso. Entonces, no es que los medios digitales sean la solución y la panacea a muchas cosas, no. Hay ciertas dinámicas donde los medios tradicionales son importantes y son fuertes, y hay ciertas dinámicas donde los medios digitales son importantes y son fuertes. Lo que se busca es que se combinen. Esa es la idea. Lo ideal es que se combine lo tradicional con lo digital. Yo les mencionaba en la investigación que hice sobre la página web de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, donde una etnia como la NASA, que incluso hasta por acá hay indígenas nazas, hasta acá, eso es una etnia grandísima, ellos han sabido combinar la comunicación tradicional con la comunicación digital. Y es algo interesantísimo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que muchas personas ahora, por ejemplo, ni hablan, no hay una interacción personal. Jóvenes como ustedes, uno está al lado del otro y todo el día con el BlackBerry pues ahí, y la comunicación interpersonal se está perdiendo. Lo interesante de esta investigación que hice es que ellos, pero obviamente yo no fui el que digamos la descubrí, sino que hay antecedentes de otras investigaciones, es que ellos saben combinar de una forma muy interesante la comunicación tradicional, porque ellos hacen migas de comunicación en donde la comunicación es horizontal, así como está sucediendo en este momento, y movilizan a la gente con otras herramientas comunicativas, como el megáfono, por ejemplo. La radio tradicional tiene una emisora que se llama Radio Payuma, que es comunitaria. Entonces ellos para movilizar a la gente nos movilizan por los medios tradicionales, porque no todos los indígenas, estoy hablando del 90%, saben manejar las tecnologías. Entonces ellos son muy inteligentes en esa forma de manejar y fusionar lo tradicional con lo digital. Entonces sería una visión interesante que ojalá todos como que tuviéramos en cuenta. Yo no puedo descuidar mi comunicación interpersonal, no puedo descuidarla, y también transitar en lo digital. Por ejemplo, en mis clases yo con mis muchachos interactúo, pero también tengo un blog, también les pongo a hacer mapas conceptuales en herramientas como Kaku, por ejemplo, no sé si la conocen, se la recomiendo. Entonces es esa combinación que está interesante. Listo, profesor. Me queda más que agradecerle por su presencia, no solo en este momento con nosotros, sino pues por su conferencia hace un momento y por su participación en esta cuarta semana de la comunicación. Gracias a ustedes, muchachos, que están empezando su carrera, están haciendo muy bien por lo que veo, tienen muy buenos maestros aquí. El profesor Hernán lo considero mi sensei, porque me ha enseñado muchas cosas, y pues los felicito porque pues están transitando también en este tipo de dinámicas digitales. Gracias. Pues, muchas gracias. Buenas noches a todos.